valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, este 61 años del aniversario de la Revolución de Abril de 1965 fue celebrado de muchas maneras, más que antes, lo que refleja que el trabajo que hemos hecho de manera permanente, coherente, sistemático, para rescatar la memoria de Abril, de esa revolución iniciada en 1965, en estos 61 años, para arribar a un festejo nacional prácticamente, porque muchos sectores se manifestaron más que antes. Vamos creciendo, y así como hemos venido creciendo en la celebración de esa gesta, su rescate en cuanto a su importancia, sus principios, los valores históricos que ha proyectado en la sociedad, así como se ve claramente cómo ha ido la democracia desde los 12 años de persecución de Balaguer hasta un presidente que hace una reunión en el Palacio para elogiar la ética de un gobierno como fue el gobierno de Ulises Francisco Espaillat. Ese gobierno de 1876, que duró apenas 5 meses, marcó un camino que luego fue reiniciado por el profesor Juan Bosch, y que este presidente ha tratado de hacer el esfuerzo en medio de todo lo que ha ocurrido para darle continuidad a un gobierno como lo que soñaron Espaillat y Bosch. Con todas las complejidades que hay en el país heredada, se ha hecho un esfuerzo. Entonces, para entender que este año, además de ese esfuerzo que se hizo desde el Palacio por resaltar la ética del presidente Espaillat, otorgándole un premio que va a ser guardado por siempre por la Academia de Historia, para que sirva de ejemplo a otros gobiernos que vendrán. Para entender eso, vamos a explicar a grosso modo lo que ha ocurrido desde el estallido de la Revolución de Abril hasta este 61 aniversario. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el pueblo dominicano tiene que recordar esa historia para mejorar cada vez más el presente y tener una democracia que en algún momento sea una democracia constitucional? Valga decir, una democracia que no sea de nombre, sino una democracia que sea de hecho, que se demuestre que lo que plantea la Constitución lo cumple el Estado y la sociedad. Entonces nosotros vamos a pedirle a ustedes que pongan atención al inicio de la revolución, cómo se comenzó esa gesta, que es la primera gesta del siglo XX en términos éticos y políticos, y la tercera de nuestra vida republicana. Resulta que el 25 de septiembre de 1963 le dieron un golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Ese golpe de Estado al profesor Juan Bosch fue contrario al mandato de la Constitución en su artículo 161, que explicaba la razón de ser de las Fuerzas Armadas, que era defender el territorio nacional, vale decir la soberanía, el derecho a tener un espacio de libertad como república,
Y además de eso, defender la Constitución, las leyes, el orden público, como decía ese artículo, para que la República Dominicana pudiera ser una nación que presentara ante el mundo lo que es una nación que defiende su democracia, su soberanía. Eso lo logramos cuando hubo el levantamiento de los militares constitucionalistas, los militares democráticos, el pueblo democrático. La revolución fue una revolución democrática, liberal, fue una democracia que no era, como dijeron los norteamericanos, ni la oligarquía dominicana, que era comunista, no. Siempre le vamos a recordar lo que expresó Ernst von Bunker. Ernst von Bunker fue el embajador norteamericano ante la OEA y fue quien trabajó en la Comisión Actor de la OEA para ponerle fin a la lucha armada que comenzó el 24 de abril. Él decía, el embajador Ernst von Bunker ante la OEA explicó el 12 de octubre de 1983 en su residencia de Vermont y que reposa en la Biblioteca Presidencial Lyndon B. Johnson en la Universidad de Texas, en Austin, lo siguiente: realmente el elemento comunista en República Dominicana no era importante. Era más bien un asunto de quién tenía el poder y algunas diferencias filosóficas. La gente de Camaño eran, obviamente, el grupo más liberal. La Junta Militar era más conservadora, pero aquello era una cuestión de liberales y conservadores, no un asunto de comunistas y demócratas. Lo grande fue que el pueblo fue ametrallado, el pueblo fue perseguido, el pueblo que componía los militares democráticos y la sociedad democrática, ese pueblo fue atacado con aviones, con barcos, con cañones, con ametralladores de todos calibres para eliminarlo, porque para los grupos contrarios a la Constitución éramos comunistas. Se demuestra que no éramos comunistas, y lo dice un americano que estuvo aquí y que tuvo tiempo también de reflexionar para demostrarle al mundo que no éramos comunistas. No obstante a eso, no soportaron en aquel momento el derrocamiento de las tropas de San Isidro el 27 de abril. Y eso provocó, esa derrota provocó la creación de una comisión que formó una junta militar. Y esa junta militar hizo un llamado a la invasión norteamericana. Y vinieron muchos militares americanos, sean 42,000 como señalan algunos, o 20,000 y tanto como señalan otros, 20,000 y pico, 10,000 que vinieran, 5,000 que vinieran, era mucho en aquel momento. Y esos que vinieron pisotearon nuestra soberanía. Y la cantidad que fue rechazada por el grupo de constitucionalistas cuando tomaron la fortaleza Osama para buscar armas, armarse, y a pesar de que tendieron un cordón, desde ese cordón defender la dignidad nacional. En ese cordón que se dejaron más de 20 y tantas cuadras, pero en esas 20 y tantas cuadras se echó el pleito. Ahí se juramentó al coronel Camaño como presidente constitucional en armas para darle legitimación, para hacer legítima la revolución de abril, o para legitimar la revolución constitucionalista. Y ese gobierno de Camaño fue atacado el 15 y 16 de junio por las tropas norteamericanas y no pudieron tomar la Ciudad Nueva en 2 días. Creyeron que después de que se había hecho la operación limpieza y después que se había eliminado al coronel Fernández Domínguez
las tropas constitucionalistas estaban rendidas y solamente esperaba un ataque como ese, y no fue así. Se repelió el ataque, hubo que negociar, se hizo un acta de reconciliación dominicana, un acto institucional para terminar la lucha armada, y se crearon las condiciones para poner un presidente provisional. Se logró que el presidente Camaño entregara voluntariamente y ante el pueblo masivo que lo victoriaba, entregó el poder y se le dio paso a un gobierno para que hiciera una transición de paz en la cual se pudiera celebrar elecciones libres, y no se pudieron celebrar esas elecciones libres porque fueron víctimas durante todo el proceso de campaña de muerte, más de 350 muertos. El profesor Juan Bosch no pudo salir a hacer campaña. Los norteamericanos estaban aquí con sus soldados y en medio de la invasión se hicieron las elecciones. Esa invasión presente era imposible entonces que se produjera el retorno de Juan Bosch como se quería desde un principio, ya que el levantamiento militar del 24 de abril fue para reponer al profesor Juan Bosch y volver a la Constitución sin elecciones para que se respetara la voluntad popular expresada el 20 de diciembre de 1962. Se crearon todas las condiciones para que Juan Bosch no pudiera al ganar gobernar y para que surgiera otra dictadura como lo intentó el triunvirato, pero fueron derrocados el domingo a las 10 de la mañana, domingo 25 de abril. La guerra civil, como ya hemos planteado, fue ganada por las tropas constitucionalistas, no comunistas. No obstante a eso, en nombre del comunismo, en el marco de la Guerra Fría, pidieron la intervención norteamericana. Esa intervención norteamericana llegó, y repetimos, se llegó a un acuerdo. Se sube el gobierno de Godoy, renuncia a Camaño, pero Camaño fue traicionado cuando el 19 de diciembre fue atacado con sus tropas fundamentales en el Hotel Matún. Vencieron a los atacantes, pero Camaño lo sacaron del país, mientras que los líderes que junto al gobierno de García Godoy terminaron traicionando los acuerdos, a pesar de que García Godoy había promulgado la ley 21 del 27 de septiembre, mediante el cual se establecía que los militares todos tenían que ser reintegrados, pero como hemos dicho muchas veces, en violación al derecho a la igualdad que la Constitución protege, fueron reintegrados los que dieron el golpe de Estado, los que pidieron los norteamericanos, los que combatieron la democracia, mientras que a nosotros nos dejaron fuera. Llegó el gobierno de Joaquín Balaguer en las elecciones fraudulentas de 1966 y duró 12 años en el cual fueron perseguidos todos los sectores democráticos que participaron en la Revolución de Abril de 1935, hasta eliminar al coronel Camaño. 12 años sangrientos, 12 años donde se mantuvo una resistencia permanente. En esos 12 años, hasta el enemigo fundamental de la revolución, que fue Elías Wessing, hizo la paz con el PRD y participó en el Acuerdo de Santiago como candidato a vicepresidente. De militar agresivo, antidemocrático, a militar que reconoce entonces los daños que se le había hecho al país y se vincula al partido que se derrocó para él participar como vicepresidente. Se rompió ese acuerdo por las presiones del gobierno de los 12 años, que evidenciaba que iba a haber un fraude inconmensurable, donde iban a haber muchos muertos, y se prefirió retirar de la contienda política, y el gobierno de Joaquín Balaguer tuvo que ir solo, prácticamente solo, en el 1974. Continuó 4 años más, pero a los 4 años fue derrocado por el Partido Revolucionario Dominicano y un pueblo que estaba hastiado de la corrupción y la impunidad.
Le quitaron 4 senadores al PRD para poder entregar el poder y dominar ellos el Senado, porque el Senado era el que nombraba a los jueces que podían castigar la corrupción y la impunidad, la criminalidad del gobierno de los 12 años. Nosotros, en otra entrega que haremos el lunes, vamos a hablar de ese nuevo gobierno del PRD, de los 2 gobiernos del PRD. Vamos a hablar de la vuelta de Balaguer al poder en el 1986, el fraude que le hizo al PLD en el 1990, el fraude que le hizo al líder José Francisco Peña Gómez en 1994, los 2 años que duraron en el poder, la transición de mando al PLD. Eso va a ser para el lunes próximo. Entonces, el jueves vamos a tirar qué pasó de 1996 a la fecha. Cómo la corrupción y la impunidad pasó de partido. Cómo la lucha contra la corrupción trae un nuevo partido al poder en el 2020. Cómo ese partido no ha podido llevar a cabo una lucha contra la corrupción como debió haber sido. Cómo ese partido no pudo preparar al pueblo para que el pueblo luchara junto con él en contra de la corrupción y la impunidad. Cómo la oposición ha podido retardar los procesos para impedir ser condenados y cómo esa oposición se ha ido restableciendo para echar el pleito con un partido que su presidente no va a ir a las elecciones porque reformó la Constitución para él mismo ponerle fin a sus mandatos y hacer que los demás le pongan fin, pero ellos han insistido en volver, y han insistido en volver sin pedirle perdón al pueblo, sin decirle al pueblo que en verdad fueron corruptos. Al contrario, todo evidencia que de volver al poder volverá la corrupción. De todo eso hablaremos entonces en la tercera entrega de este 61 aniversario de la Revolución Constitucionalista y la intención que hemos tenido al permanecer luchando permanentemente por rescatar las memorias hasta que podamos arribar a un gobierno constitucional donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto.